Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret. Sean bienvenidos a esta cápsula de poder y de fe donde Dios trae una palabra de vida en esta mañana. Y será a través del tema Abraza la fe. La palabra de Dios que vamos a leer está en Hechos capítulo 16, versos 27 al verso 34. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice, cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella hora de la noche les tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Bendito sea el Señor. Me gocé con esta palabra. Bendito Dios para siempre. Mientras terminaba mi tiempo de oración matutino, el Señor ministró esta palabra a mi corazón diciéndome abrazar la fe. Bendito Dios para siempre. Y me dijo que me ministró esta palabra que tenía que ver con el carcelero, Pablo y el carcelero. Y me mostró cómo el carcelero abrazó esta fe al ver la bondad de aquellos hombres que pudiendo haber escapado, ¿verdad? Habiendo estado encarcelado y pudiendo haber escapado, decidieron quedarse allí. Preservaron de esta manera la vida del carcelero. ¿Por qué? Porque si un preso escapaba, el carcelero iba a ser asesinado, iba a ser decapitado, porque ese era el castigo para aquellos que dejaban escapar a los presos, los soldados que dejaban escapar a los presos. Sin embargo, cuando Pablo y Silas y los demás presos se quedan allí por causa de la presencia del Señor, por causa de que la intención no era escapar, sino glorificar al Padre con cada acción que hicieran. El carcelero se postra ante ellos y le dice, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para vivir una vida como la viven ustedes? ¿Qué debo hacer para disfrutar lo que ustedes están disfrutando aún detrás de esas rejas? Aún siendo azotados, ustedes se gozan en el Señor. ¿Qué debo hacer yo para abrazar esa fe? Así que le predicaron el Evangelio de Jesús y pudimos saber de allí cómo este carcelero, dice la palabra de Dios, que automáticamente él recibe a Jesús, se regocija en Cristo, lava las heridas de aquellos que habían sido golpeados y posteriormente los invita a su casa, siendo bautizado él junto con todos los suyos. Al abrazar la fe de Jesucristo, no solamente él fue bendecido, sino que toda la familia fue bendecida. Y la exhortación en esta mañana precisamente es a nosotros abrazar la fe también, como el abrazó el carcelero de Filipos, ese hombre que se entregó de manera completa por un simple testimonio, diríamos simple testimonio, por el hecho de que lo único que aconteció allí fue que Pablo y Silas se quedaron, aún habiendo visto todas las puertas, ¿verdad? Y los cerrojos quitados. Y ellos decidieron quedarse allí, preservando así la vida de este hombre. Y él en regocijo por causa de la conmoción que esto causó en su corazón, aleluya, de ver la bondad de estos hombres, de ver el milagro de cómo estas puertas se abrieron, cómo los cerrojos se quitaron, sin embargo ellos permanecieron allí. Esto fue un milagro en su corazón y en su vida. Y esto lo llevó a un punto tal de reconocer que ciertamente el Dios a quienes ellos le servían era un Dios superior a todos los dioses de Roma y a los dioses y a los ídolos que otras naciones también le servían. Él abrazó la fe en Jesús y es la exhortación que hoy tenemos para cada uno de nosotros. Abrazar la fe significa renunciar a aquello que hacíamos antes. Abrazar la fe significa amar a nuestro prójimo. Abrazar la fe significa entregarnos por completo al Señor y dar testimonio por medio del bautismo al mundo espiritual y al plano natural de que ya hemos nacido de nuevo y hemos muerto al mundo en el cual antes habitábamos y en el cual antes caminábamos conforme a las concupiscencias de nuestro corazón. Así que es la intención de esta mañana de parte de Dios, que tú también abraces la fe como la abrazó el carcelero de Filipo, y no solamente seas salvo tú, sino que también sea salva toda tu casa. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y que tengas un día lleno de la presencia del Señor, sin olvidarte de abrazar la fe. Amén.